Pues muy buenas tardes. Me toca a mí el privilegio de compartir la segunda conferencia en esta mañana. Y quisiera pedirle, si es tan amable, por favor, en acompañarme a orar. Si puede usted inclinar su rostro, cerrar sus ojos para no distraernos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, muchas gracias. Gracias porque tienes un cuidado tan especial, tan certero para con nosotros, tu iglesia. Señor, te ruego en esta hora por la unción poderosa de tu Espíritu Santo, la unción que, como dice tu palabra, nos enseña todas las cosas, para que en mi boca pueda ser tu palabra certera y para que cada persona que escuche tu palabra, tu Espíritu Santo le enseñe al corazón más allá, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues a mí me tocó como tema de las dos conferencias que estaré dando, una es el día de hoy, otra será para el día de mañana, es cómo enseñar la palabra de Dios a los adolescentes. Y esto obviamente estamos hablando dentro del contexto de las reuniones, cuando nos congregamos como iglesia. Cómo trabajar con los adolescentes o cómo enseñar la palabra de Dios a los adolescentes. Y esta primera conferencia, el título es Edificando en la carne o en el espíritu. El tema general, lo vuelvo a repetir, cómo enseñar la palabra de Dios a los adolescentes, y esta primera parte o esta primera conferencia se titula Edificando en la carne o en el espíritu. Y mire, a manera de introducción, quiero darle nada más dos definiciones muy sencillitas, muy básicas de lo que significa la palabra adolescencia. La primera es la siguiente: edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Lo repito, edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Otra de las definiciones, muy breve también, dice edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta. Básicamente yo quiero decirle que entonces todo este periodo que nosotros, al menos quisiera decirlo, en esta cultura, ¿verdad?, en México y en la cultura occidental, tenemos entendido este periodo llamado adolescencia. No me voy a tomar mucho tiempo en dar definiciones, en dar rasgos, características de la adolescencia. Muchas veces me preguntan esto y no lo voy a hacer porque creo que tenemos fácil acceso a esa información. Hay muchísima información que nos da fácil acceso, ¿verdad?, a comprender algunos de estos aspectos en general. Pero déjeme decirle en qué prefiero centrarme yo. Yo prefiero compartir con ustedes algo de lo que Dios ha ido enseñándome en este trabajar día a día con los adolescentes ya por algunos años. Muchos aspectos prácticos y totalmente buscando ser fundamentados en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes tal vez esperarían de una enseñanza como esta, como ya lo dije anteriormente, pues como que díganos y la etapa 1 y la etapa 2 y cómo se trata esto y aquello. Yo prefiero darte los fundamentos bíblicos para que tú puedas, con esos fundamentos, con esos principios bíblicos, Dios siempre respaldará su palabra, trabajar de una manera certera con los adolescentes. Obviamente en dos conferencias, créame que no sabe usted qué trabajo me costó mega resumir y quitar muchas cosas, porque es tanto lo que por la gracia de Dios Él ha depositado en mi corazón respecto de los adolescentes, que se me hace muy difícil que compartir. Pero estoy segura que las dos conferencias, los dos temas, el día de hoy y el día de mañana, serán algo, al menos creo, fundamental, certero, que le ayudarán a usted a comprender y a iniciar o a continuar con este trabajo con los adolescentes. Entonces, como ya le dije, prefiero compartir algo de lo que Dios ha ido enseñándome en este trabajar día a día con los adolescentes ya por algunos años.
Ahora viene aquí una pregunta: ¿por qué trabajar con los adolescentes en la iglesia cristiana? Mañana voy a hablar un poquito de otros aspectos y de dos posturas que me he encontrado en la iglesia cristiana respecto de esto de los adolescentes. Pero algo de eso es que, por ejemplo, he escuchado que dicen que no, pues es que ni siquiera la palabra adolescente existe, ¿no? Y otros aspectos así. Yo no me voy a meter en eso. Finalmente quiero hacer una enseñanza muy práctica. Creo yo que es muy sabio el darnos cuenta de lo que nuestros adolescentes están atravesando. ¿Por qué trabajar con los adolescentes? ¿Por qué darles una atención más especializada? Usted y yo debemos comprender lo que esta generación está enfrentando y lo que esta generación va a enfrentar, que son los últimos tiempos, y debemos estar conscientes, claramente conscientes de esto. Esta generación enfrenta ahora mismo una crisis de identidad, de valores, una crisis familiar como nunca antes, una crisis social, una crisis de todos los aspectos, me atrevo a decir hasta en la educación, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos por favor a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 7. Estamos todavía en la introducción. ¿Cuál es la condición de la sociedad en este tiempo? Primera de Timoteo 4, 1 al 7, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí vienen algunas de las características de lo que está sucediendo en estos postreros tiempos. Que va a haber algunos que van a apostatar de la fe, que escuchan fácilmente espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y esto es el pan de cada día en las escuelas secundarias, en las preparatorias. La verdad, yo no sé si ustedes como padres, ¿cuántos aquí tienen hijos adolescentes? A ver, muchísimos. Si ustedes han observado lo que sucede en las escuelas de sus hijos. Recientemente, hace unos 3 meses aproximadamente, Dios abrió una puerta y me dio la oportunidad de comenzar a ir a compartir el evangelio y dar enseñanzas en una secundaria. Y una secundaria, según me explicaron y según lo que vi, de las más difíciles de esta ciudad. Sinceramente me asombré de lo que vi. Yo me doy cuenta de cómo están los adolescentes aquí, pero le quiero decir muy honestamente, como estamos viendo la gracia de Dios, la obra de Dios, la gloria de Dios en la vida de ellos, no están así como estos chicos que yo pude ver en ese salón de clases. Una de esas jovencitas que estaba ahí sentada mientras yo estaba dando la enseñanza, tenía las piernas con muchas cortadas, una minifaldita en la escuela, las manos con cortadas. Estaba llorando todo el tiempo que estábamos hablando. Y al final que yo quise acercarme, bueno, no fue tan sencillo, pero la maestra que me invitó me explicó la situación de esta jovencita y me dijo: no, pues ¿sabes qué? Ella vive en unión libre con un muchacho de aquí que vende drogas y la golpea y la maltrata. ¿Sabe una cosa? Yo creo que tenemos que aterrizar un poquito más y darnos cuenta de la cruda realidad de lo que está enfrentando esta generación de adolescentes. ¿Por qué trabajar con adolescentes? Porque es necesario. Así como se atiende de una manera especial a los niños, porque hay la oportunidad, así como se atienden los matrimonios, la reunión de mujeres, los jóvenes. Bueno, qué importante que pueda darse una atención a los adolescentes. Vamos por favor a leer también Segunda de Timoteo, capítulo 3, y ahí vamos a leer del versículo 1 al 17, por favor. Segunda de Timoteo 3, 1 al 17. ¿Listos? Leemos. También debes saber esto,
Y esta primera frase me llama mucho la atención. Además de todo lo que el apóstol Pablo le estaba explicando a Timoteo, le dice aquí: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Y escuchen esto. Estos son aspectos fundamentales en los que nosotros que estamos comenzando o haciendo ya una labor de tiempo con los adolescentes, trabajando, enseñándoles la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos que estamos fundamentándoles con doctrina. Pero después aquí dice conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí muestra que también debe de haber un carácter cristiano, una vida sólida en quien se dedica a enseñar la palabra de Dios, en cualquier nivel que sea. ¿Cómo pretender pararnos a enseñar algo que no estemos en verdad creyendo y con todo el corazón? Al menos deberíamos estarlo viviendo, yo creo, pero al menos estar intentando vivirlo. Si no se trata solo de preparar una enseñanza, es una responsabilidad muy alta, muy seria. Es de parte de Dios nuestro trabajo. No estamos hablando cualquier cosa, estamos hablando de parte de Dios. Estamos hablando la palabra de Dios, no nuestra palabra. Un carácter cristiano. Un ejemplo que los adolescentes en lo práctico, al menos en áreas básicas, deben o puedan imitar de quienes nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. Versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es un principio que nosotros tenemos que enseñarles a los adolescentes con toda claridad, y creo yo a cualquier creyente en Jesucristo. El que realmente quiere vivir una vida en Cristo, esta vida piadosa, habla de mantenerse en esa pasión por Dios, en esa doctrina, ese apegado a la palabra de Dios, al Evangelio. Vamos a padecer persecución. Esto es parte de la vida cristiana. Tenemos que enseñarle a esta generación que, a pesar de estar en medio de una generación maligna y perversa, también la Escritura dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con qué les vamos a preparar? Con la palabra de Dios, con las escrituras. Ahora yo quiero que me acompañe por favor a Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 y 10.
Aquí hay dos versículos. Son textos que por excelencia hablan o mencionan esta palabra adolescencia. Perdóneme, es el capítulo 11, versículo 9 y 10. Y dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador, ten esta conciencia de tu Creador, va más allá de lo que a simple vista podemos leer. Esta palabra acuérdate, hablando específicamente de la adolescencia, habla de un muchacho y del periodo como ya te expliqué, saliendo de la niñez para poder madurar y entrar a la etapa adulta. La palabra acuérdate aquí, sacar, significa recordar, pero también mencionar. Implica algo que debe estar en nuestra boca. Acuérdate, además, nos hace entender que recordar es más que solo acordarse. Acuérdate significa guardar en la mente. Cómo nosotros podemos ser instrumentos de Dios, instrumentos certeros en las manos de Dios, para que cada joven, cada señorita, aunque no estén sus padres, aunque no estén en la congregación, puedan tener esta conciencia genuina, ¿verdad? Este amor por Dios, este respeto, este temor reverente a Dios, que les haga detenerse de pecar contra Dios, frenarse ante todas las tentaciones que ellos se enfrentan todos los días. Usted se asombraría de algunos casos que a veces hemos tratado, de gente que de pronto parece que todo está bien, pero tienen una vida doble, adolescentes, que vienen y aparentan en la congregación algo porque, bueno, sus padres los traen, porque, bueno, hay que estar aquí, y los padres llorando, ¿verdad? Con el corazón totalmente quebrado en la oficina, diciendo: es que jamás me esperaba que mi hijo o mi hija pudiera ser capaz de esto. Creo que tenemos que abrir los ojos. Creo que tenemos que darnos cuenta que tienen una naturaleza caída y que por eso tenemos que ayudarles a caminar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de su carne. Acordarte tiene que ver con estar consciente todo el tiempo de que tenemos un Dios creador, que Él nos está viendo. Para llegar a ese punto, ¿cómo ellos van a recordar si no les estamos enseñando certeramente? Entonces nuestra labor como maestros en la palabra es fundamental para que estos adolescentes aprendan a escudriñar, escúcheme bien, a escudriñar, a leer minuciosamente, a estudiar minuciosamente la palabra de Dios. Y entonces ellos puedan recordar en cualquier momento, estar conscientes de su Creador, tener temor de Dios en el corazón. Ahora yo quiero hacer una aclaración, si así podría llamarse. Cada congregación tiene un proceso diferente y nosotros tenemos que aprender a caminar al paso de Dios. Qué bueno es imitar lo bueno, ¿no? Es lo que también la Escritura nos enseña. Pero también, y yo felicito a cada pastor que está aquí, que no solamente envió a sus maestros, ¿verdad?, de la iglesia infantil, sino que está aquí con ellos, porque cada pastor debe discernir en qué proceso, en qué tiempo es en el que la congregación que por gracia de Dios ellos están dirigiendo, en qué proceso se encuentra, en qué tiempo se encuentra. Y qué bueno poder venir y aprender, de eso se trata, ¿verdad? No te estoy diciendo, bueno, escucha la enseñanza y no lo vayas a aplicar a tu congregación, no es lo que estoy diciendo.
Estoy diciendo que seas sabio, sabia, en aplicarlo en el nivel en que ahorita te encuentras. Tenemos que aprender a ir al paso de Dios. Mira, yo quiero que leamos por favor Isaías 40:31. Y te comento algo muy personal. Este texto fue el fundamento inicial cuando Dios me hizo el llamado para trabajar con los adolescentes. Él me dio esta escritura, el logo de nueva generación, que es la visión que Dios a mí en lo personal y para esta congregación en específico me dio. Isaías 40:31 dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero que observes aquí. Número uno, hay que esperar a Jehová. Es decir, tenemos que tener un celo por la palabra de Dios, por obedecer a Dios tan grande en verdad, que no hagamos cosas que Dios no nos está mandando a hacer. Dios no va a respaldar lo que Él no te mandó a hacer, ¿ok? Eso es carne. Y ahorita más adelante eso es sembrar en la carne o edificar en la carne. Dios no va a respaldar nuestras buenas ideas. Y ahorita más adelante voy a retomar este principio, pero debemos esperar a que Dios nos guíe. Y ¿saben qué? Si Dios te llama, Dios te va a dar esas fuerzas, y de verdad lo hace. ¿Cuántos han experimentado esa fuerza de Dios, esa gracia, esa fuerza del búfalo? De pronto hay tanto trabajo y está uno físicamente cansado y viene una gracia de Dios impresionante y parece que no está pasando nada, porque es así nuestro Dios. Y aquí dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben qué? Hay un tiempo de esperar. A veces hay tiempos que Dios te va a decir: ahorita no hagas esta actividad, no hagas aquella, ahorita no es para hacer este tipo de eventos. Quiero que estés tranquilo, quiero que estés enseñando esto solamente, ¿no? Pero hay otros momentos en que hay que volar. Y de pronto Dios empieza a derramar mucho entre los adolescentes y se empiezan a desarrollar ministerios y empezamos a impulsar esta generación. Y empezamos a volar y otros están corriendo y dice aquí que no se van a cansar. Pero hay veces que Dios dice: espérate, tienes que ir caminando. A lo que quiero referirme, nuevamente te digo, es que tenemos que discernir en qué tiempo, en qué proceso como congregación estamos cada uno. Qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Te sorprenderías de saber que hay cosas que Dios me habló desde hace 7 años que apenas ahorita estoy comenzando a ver, porque no era el tiempo hace 7 años de empezarlas a establecer. Ahorita es el tiempo. Entonces tenemos que tener muy claro esto: no nos movemos solos. Nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? El hacer su voluntad debe ser algo que nos agrade. Y otro aspecto importante que tú y yo tenemos que recordar a la hora de estar trabajando con los adolescentes en la congregación: nosotros no somos los padres. Ciertamente nuestra labor tiene mucho que ver con esto, en un sentido espiritual. Pero esta labor de educar, y escúcheme por favor, afirmar los conocimientos, la enseñanza en la vida de un adolescente, en primera instancia, en primer lugar, le corresponde a los padres. Nosotros como ministros de Dios debemos hacer nuestra labor con toda seriedad y prepararnos muy bien en la enseñanza. Yo estaba escuchando hace rato que Vicky decía: prepárate. ¿Sabe? Algunos piensan: es con adolescentes. Pues por eso, porque es con adolescentes, porque lo que tú te pares a decir les va a marcar la vida. Y te lo digo en serio, porque ellos te van a creer a ti. Si en verdad ellos ven la palabra de Dios establecida en tu vida, ellos te van a seguir porque te creen. Entonces no podemos pararnos a hablar cualquier cosa aquí al frente. Prepárate, enséñales bien. Nosotros como ministros, como siervos de Dios, debemos hacer nuestra labor en base 100% a la palabra de Dios. Y sabes, eso va a garantizar que el Señor va a hacer su obra, que su palabra no va a regresar vacía, que su Espíritu Santo hará la obra en ellos. Amén. Soy muy apasionada para compartir, no vaya a pensar que lo estoy regañando. Me apasiona hablar de esto que Dios
ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Como decía el profeta, como si ardiera un fuego hasta mis huesos. Vamos a entrar entonces al desarrollo del tema. Estamos hablando hoy, en primer lugar, de cómo trabajar con los adolescentes, pero de edificar en la carne o en el espíritu. Y muchas veces a mí me han preguntado, Janet, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Qué actividades hago? Y este primer aspecto yo lo titulé lo que un adolescente necesita. Póngale número 1 o inciso A, como usted guste. Lo que un adolescente necesita. Y muchos piensan que los adolescentes necesitan mucha actividad, y los adolescentes necesitan una música muy prendida, y los adolescentes necesitan esto y aquello, y luces y humo y gritos y música a todo volumen. Porque ¿sabe qué? Lo he visto, porque me lo han venido a preguntar, y porque, siendo honestos, al principio, ¿verdad? Había cosas que cuando empecé aquí en esta congregación a trabajar con los adolescentes, ya antes había trabajado en otra iglesia, pero no creo que al nivel que Dios, por su gracia, me ha permitido hacerlo aquí. Entonces, había cosas ahí, ¿verdad? Como que empiezan a venir ideas o gente el primer equipo de colaboradores que estaba comenzando a formar, que me decían, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? Y yo siempre preguntándole a Dios. Y le voy a decir algo. En ese preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque usted se da cuenta, al menos se fijó, la mayoría de los que están ayudándome comenzaron desde chiquitos, desde adolescentes, a colaborar conmigo en el grupo Alabanza. Algunos de ellos ya son jóvenes, pero tengo todavía varios adolescentes aquí. Y usted se da cuenta que ellos entienden lo que están haciendo. Estamos ministrando al Señor, estamos adorándole. Y no se trata solo de música ruidosa, no es el punto. Eso es edificar en la carne. A veces hay muchos conceptos, ¿verdad? De que, ¿cómo vamos a hacer la reunión? Muy prendida, ¿verdad? Pues es una fogata en la reunión y ya, no se creen. Está muy prendida, ¿no? Ay, olvídenlo. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas que a mí a veces me han comentado. Es que los adolescentes necesitan este tipo de música. Es que los adolescentes, déjenme decirle claramente lo que en verdad los adolescentes necesitan. Necesitan de Cristo. ¿Se lo repito? Los adolescentes necesitan de Cristo. Doy muchas gracias a Dios, lo quiero decir, por mis pastores, por Chuy, por Vicky. De verdad, por el entendimiento y el balance que ellos tienen en la palabra de Dios, por la libertad con la que yo puedo funcionar bajo su liderazgo, bajo su autoridad en el ministerio de adolescentes. Y yo me acuerdo que al inicio, ¿verdad? Cuando yo le planteé algunas cosas, Chuy se encargó de afirmarme y de recordarme esto. Necesitan de Cristo, Janet. Y saben, hasta la fecha siempre he buscado no salirme de ese punto. ¿Qué caso tiene hacer actividades, hacer eventos donde nada más los emocionen? Eso es edificar en la carne. Necesitan de Cristo. Y la perspectiva cambia totalmente cuando usted y yo, con un fundamento bíblico correcto, tratando de enseñarles de maneras muy prácticas la palabra de Dios, hacemos un montón de actividades, pero que en verdad les van a dejar esa palabra de Dios establecida en la mente y en el corazón, y que les van a hacer acordarse de su Creador donde ellos estén. Necesitan de Cristo. No es la música del mundo, no son las modas, no es la diversión extrema lo que ellos necesitan como tal, aunque es parte de. Mañana yo voy a hablar de esos aspectos prácticos y bien fundamentado con la Escritura. Cristo es nuestro ejemplo en todo. Él es el ejemplo a seguir que el adolescente necesita. Necesitamos enseñarles de Jesucristo, hablarles de Cristo en todas las maneras posibles y lo más creativas posibles también. Ahora, yo quiero que vayamos, por favor, a Romanos capítulo 7, versículo 25. Romanos 7, 25, por favor. Dice así:
Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los adolescentes, realmente, si tú los llevas a Cristo, ellos van a querer servir a Dios. Te lo digo en serio, porque lo he experimentado desde hace varios años. Pero ellos tienen una lucha como tú y yo, todos los adultos también. ¿Estás consciente que tenemos una naturaleza caída? ¿Sí? ¿Estás consciente que la tenemos que crucificar todos los días? ¿Sí? Ok, pues un adolescente también. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dale la vueltita ahí a la hoja. Qué cuidado tenemos que tener tú y yo de no comenzar a edificar y mucho menos a fundamentar en las cosas de la carne a un adolescente. Romanos 8:5, ¿ya estamos ahí? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y Espíritu con E mayúscula habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí está claramente establecido en este texto bíblico lo que sucede cuando nosotros como ministros, como siervos de Dios, como maestros de la palabra, trabajando con los adolescentes, si estamos haciendo cosas en la carne, ¿sabes qué? Va a venir muerte. Oye, pero es que estuvo muy emotiva la reunión, estuvo padrísimo lo que sea. Sí, pero va a venir muerte. Y ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que somos del Espíritu tenemos que estar pensando en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. No, pero es que los adolescentes como que se duermen. Bueno, tal vez tú deberás de cuidar algunos otros aspectos. ¿Cómo es tu tono de voz? ¿Qué ejemplos les estás dando, verdad? ¿Cómo te paras delante de ellos a enseñar? Pero jamás debes sacrificar enseñar la palabra de Dios. Jamás, escúchame por favor. Los adolescentes necesitan de Cristo y créeme que llegará el momento que te vas a sorprender, pero ellos se acostumbrarán. Iba a decir, están acostumbrados porque hablo de lo que Dios me ha permitido trabajar aquí. Pero los adolescentes en esta congregación están acostumbrados a una enseñanza de cuando menos 1 hora, a veces hora 15, ¿verdad? Y es palabra de Dios, y están tomando apuntes y traen sus Biblias. Tienes que presentarles a Cristo. Si Cristo es levantado, Él atraerá hacia sí mismo a los que deben ser salvos. Y usted y yo no podemos desperdiciar una sola oportunidad. Ese es un celo muy fuerte que está en mi corazón. Jamás pienso desperdiciar una sola oportunidad de estar con ellos para no plasmarles la palabra de Dios. Aunque sean actividades muy divertidas, jamás será sin una enseñanza bíblica de por medio que se les quede bien grabada. Y enseñarles a disfrutar la vida cristiana de una manera sana, de una manera limpia, sin pecar contra Dios. Pero bueno, no me voy a adelantar, mañana voy a hablar de eso. Seguimos leyendo, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Dígamelo fuerte. No lo veo muy convencido. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que a usted y a mí, de verdad, no se nos debe de ocurrir hacer algo en la carne. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice su Biblia? Más fuerte. No me regañe, hermano, tampoco. No pueden agradar a Dios los que viven según la carne. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los que son guiados por el espíritu de Dios, ¿estos son qué? Quiero decirle algo en este punto. En verdad, usted y yo tenemos que tener mucho celo por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. En algunos momentos, tal vez se nos puedan filtrar algunas cosas, aunque estemos con ese celo y con ese cuidado, ¿no? Porque somos humanos. Y tenemos que estar por eso muy sensibles a la guianza del Espíritu Santo. A veces Dios permite ciertas equivocaciones o errores, porque estamos en un proceso y estamos aprendiendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mira, yo tengo que ser muy honesta con ustedes. Y la verdad es que hay cosas que yo hice en un primer evento de adolescentes, en un primer campamento, que ahora digo, no volvería a hacer eso. Y no era nada malo ni pecaminoso, pero como que ya hay cosas que salen sobrando cuando ya vas en un nivel, en un caminar con Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? Ay, qué bueno que no soy la única. ¿Sabe? Usted y yo debemos ser muy sensibles a la guianza de Dios. Aunque tengamos conocimiento de la palabra, si usted es un estudioso, disciplinado de las Escrituras, bueno, no significa que en un momento no podamos cometer un error, pero esos son solamente errores. Me explico. El Espíritu Santo hace la obra y nos hace sentir claramente: oye, esto no me agradó, no lo hagas ya. Tenemos que estar cuidando esto. Y déjenme darle aquí un segundo aspecto en esto de edificar en la carne o en el espíritu. Ya vimos cuál es el resultado, ¿no? Si estamos edificando en la carne, haciendo cosas muy padres para ellos, pues ¿sabe qué? Le quiero recordar algo. Nosotros no somos un club social, no somos los Scouts, ¿verdad? Yo estuve por muchos años en mi adolescencia. Muchos años, como si fueran 20 años de adolescencia. Bueno, algunos de los años de mi adolescencia fui scout, y la verdad agradezco a Dios por ese tiempo. Muchas de las cosas que ahora puedo aplicar en campamentos y eventos, pues sí tuve cosas muy buenas ahí que aprendí, muy sanas y muy loables, ¿no? Pero le quiero decir algo: nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros no estamos para divertir ni entretener adolescentes. Nosotros estamos para formar discípulos de Cristo, y verdaderos discípulos, gente que esté dispuesta a dar la vida, que entienda lo que están enfrentando allá afuera y que ellos puedan guardarse en santidad para Dios. Ese es nuestro trabajo. Pero le vuelvo a repetir, eso no implica que usted se pare, ¿verdad? Aquí, buenos días, adolescentes. No te rías. La hermana así. Imagínese un adolescente, si usted, ¿verdad? O sea, ¿me estoy explicando? Yo en lo personal creo que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, era una persona tan hermosa en todo, porque la Escritura lo dice. Yo no creo que Jesús estaba serio todo el tiempo. Yo creo que Jesús era alguien además tierno, porque si un Juan podía recostarse en su pecho era por algo, ¿no? Y cómo se le acercaban los niños. Creo que usted y yo tenemos que aprender más de Jesús cada día, ¿verdad que sí? Yo lo amo con todas mis fuerzas y sinceramente quiero parecerme más a Él, hasta que esté con Él para siempre. Entonces, nosotros debemos ser bíblicos y cristocéntricos. Anótelo, por favor. Debemos ser bíblicos y cristocéntricos a la hora que estamos trabajando con los adolescentes.
Nuestro punto de partida, nuestro centro siempre debe ser la palabra de Dios, siempre debe ser Cristo. Y Cristo es el verbo hecho carne, Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces jamás en los tiempos que estemos con ellos, le animo, nunca desperdicie un tiempo de reunirse. Y no nada más con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, en cualquier reunión. Acuérdese lo que estamos haciendo. Nuestra labor es fundamental y totalmente determinante. Estamos para formar verdaderos discípulos de Cristo, no gente emocionada, y mucho menos, escúcheme esto, gente que nos siga a nosotros. En este trabajar con los adolescentes, al ser totalmente bíblicos y cristocéntricos, necesitamos llevarlos a Jesús de tal manera que si un día usted que estaba al frente de ese ministerio no está, el adolescente siga igual, con esa misma pasión por Dios, con ese mismo fervor, porque no nos están siguiendo a nosotros, están siguiendo a Cristo. Y qué cuidado tenemos que tener, especialmente trabajando con adolescentes. Yo le voy a decir algo que creo, al menos de mi persona, con todo el corazón. Yo no puedo hacer nada por nadie si Dios no me usa. Hermanos, no somos nada sin Dios. No somos especiales en absoluto, somos de lo peorcito. ¿No dice la Escritura? Lo vil y lo menospreciado del mundo es lo que usa Dios. No les gustó, ¿verdad, muchachos? ¿Sabe qué? No tenemos nada bueno nosotros, humanamente hablando. Lo grande, lo bueno que hay en mí es Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, tengamos mucho cuidado de no atraer a los adolescentes hacia nosotros. ¿Sí? No somos buenos. Somos simples vasos de barro que Dios usa. Ahora, no, con esto no estoy diciendo que el adolescente no debe aprender a tener un respeto y una estima y a tener pues por dignos de doble honor a los que les instruyen en la palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Pero mi punto es que un adolescente no debe depender de usted o de mí que les estamos enseñando. Debemos enseñarles a depender de Cristo. Esos serán sólidos, verdaderos discípulos. Entonces, le repito, no somos un club social o de entretenimiento, somos la iglesia de Cristo y estamos para formar verdaderos discípulos de Cristo. Necesitamos usted y yo prepararlos con toda seriedad y responsabilidad para que lo que ellos van a enfrentar lo puedan enfrentar fundados en la roca. El que oye la palabra de Dios y la hace, le compararé, dijo Jesús, a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron fuertes vientos y ríos y tempestades y que dieron con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa no cayó. ¿Sí? Porque estaba fundada en la roca. Como leímos al inicio, estamos en los últimos tiempos. Ellos van a enfrentar, les repito, un nivel de maldad y, disculpe la expresión, de podredumbre que ninguna otra generación ha enfrentado. No sé si usted se da cuenta, pero yo veo que cosas que yo enfrenté hasta la universidad, ahorita las están enfrentando los adolescentes en la secundaria. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántos cosas, luchas, cosas que sus hijos comentan que dices, no puede ser? Tienen 11, 12 años, 13 años y están con las luchas o con las situaciones o enfrentando situaciones que nosotros pasamos en la universidad. Y eso que yo estoy todavía muy joven, déjeme le digo. ¿Qué no se nota? Recuerda que estás preparando a estos adolescentes para Cristo, no para ti. No son nuestros, son de Cristo. Y es una etapa nada más la que estarán con nosotros. Hazlo con todo celo, con todo cuidado. Los estás formando para servir a Dios. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante. Gálatas 5:16, ¿ya estamos ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero retomar el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué tipo de generación es la que usted quiere reproducir? Yo le comparto un poquito de lo que Dios a mí me habló. No tiene que ser lo mismo para usted, aunque en el fondo y en lo profundo de mi corazón espero que sí, porque sé que es algo que Dios quiere hacer. Y la visión clara que Dios a mí me dio con el ministerio de adolescentes es levantar una nueva generación de adolescentes, verdaderos discípulos de Cristo. Y eso, amados hermanos, es una labor muy ardua. Yo quiero enfatizarle eso. Usted no puede pararse delante de una nueva generación que pretende formar para Dios a darles cualquier enseñanza, cualquier predicación. Hay que estudiar con toda seriedad. Yo quiero decirle algo muy honestamente. En lo que Dios me da a mí para enseñarles a ellos, yo les hablo más fuerte y más directo que a los adultos. A veces los adultos, ay, pero ¿por qué le dice así la hermana? Debería de ser más diplomática. Aleluya. ¿verdad? ¿Qué le pasa? Esa chaparrita tan picosa, ¿por qué no nos dice así? ¿Verdad? Porque no nos gusta que nos digan las verdades tan directas, ¿sí o no? Hay un dicho conocido: la verdad no peca pero incomoda, ¿no? Sí. ¿Sabe qué? El diablo no se mide. O sea, allá afuera sus hijos están expuestos a un nivel de perversión, de maldad, de podredumbre. Disculpe la expresión. Espero no sonar ofensiva de ninguna manera, pero sí aludir a la condición de la sociedad. Y el enemigo no se frena en enseñarles nada, en ser un exhibicionista descarado, ¿verdad? En todo lo oculto, en todas las perversiones y pecados de tipo sexual, en tantas cosas, y el enemigo no se frena. Y yo digo, ¿por qué nosotros como ministros de Cristo tendríamos que frenar la enseñanza certera de la palabra de Dios? Tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, tenemos que llevarlos a Cristo. Ellos van a enfrentar un nivel de maldad que usted y yo, si es que Cristo no viene antes, ¿verdad? Porque usted y yo no hemos enfrentado hasta ahorita. Todo lo que antes era tan común, ahora ya es normal, ¿no? Ahora resulta que el que está mal es el que rechaza lo que Dios rechaza, ¿no? Porque no tiene un criterio, porque no tiene tolerancia. Ahora resulta que a los que meten a la cárcel son a los que pueden señalar lo que delante de Dios es pecado, ¿no? Y esto, amados hermanos, sabemos que se va a poner peor, ¿sí o no? La Biblia lo dice. Tenemos que enseñarles en una manera balanceada, muy aterrizada a los adolescentes, con los pies en la tierra y los ojos bien puestos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué tipo de generación quiere usted reproducir?
Y tal vez tú ahorita no estás trabajando con adolescentes, pero ¿qué tal y Dios hace algo en este evento? Y Dios empieza a ponerte este llamado, esta visión. ¿Sabe qué? Yo no me freno en hablarles claramente lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces, le soy honesta, algo que Dios me ha llevado a hacer es que me da una enseñanza para los adolescentes. Luego cuando me da el Señor la oportunidad que Vicky me invita a predicar con las mujeres, y el Señor me habla y me dice: quiero que des la misma enseñanza. Y a veces esa misma enseñanza Dios me ha permitido ir a otras iglesias, casas de oración, y Dios me habla, claro, me dice: quiero que des esta misma enseñanza. ¿A qué voy con este punto? Le quiero decir, lo único que yo cambio es la aplicación práctica y los ejemplos. Pero el nivel de enseñanza no se tiene que sacrificar porque son adolescentes. Es todo lo contrario. De cómo usted y yo formemos esa generación, de eso depende el tipo de congregación que será la suya en unos cuantos años. Y es mejor que entendamos la seriedad con la que tenemos que trabajar. Es la palabra de Dios lo que usted y yo debemos enseñar. Hablamos de parte de Dios y eso hace nuestro trabajo en un grado de mucha responsabilidad, más que ninguna otra labor en esta vida. Hablar de parte del dueño del universo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, es un alto honor, es un privilegio. Y no importa si tienes 5 adolescentes o 10 o 15 o 200 o más de 400, como es el caso de esta congregación. Y habrá congregaciones que seguramente tendrán más de 1000 adolescentes. Es que lo importante aquí no es el número. Aquí lo importante es el mensaje de quién viene. Y viene de parte de Dios. Y es la palabra de Dios lo que nosotros nos paramos a enseñar. Delante de los niños, delante de los adolescentes, delante de los jóvenes, delante de las mujeres, de los varones, delante de los matrimonios, delante de toda la congregación. Es la palabra de Dios. Ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Edificar en la carne, ¿sabe qué va a traer? Muerte. Eso es lo que va a traer. Qué cuidadosos tenemos que ser. Se lo ruego, hermano, no metamos el mundo a la iglesia. Y si en algún momento sin querer nos equivocamos en algo y algo se nos filtró, corríjalo rápido y establezca la enseñanza bíblica. ¿Me explico? Porque no somos infalibles. Estamos en un proceso, en un caminar. Quizás algunos ahorita están esperando al Señor, según el texto de Isaías que le leí hace rato, ¿verdad? Quizás algunos ahorita van corriendo, es la etapa de hacer un montón de cambios, de fundamentar y rápido y boom. Pero quizás hay otro tiempo que Dios dice: espérate, o es el tiempo de estar volando a un nivel más alto. Tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere hacer. Qué bueno que usted esté dispuesto a aprender y a imitar lo bueno, pero con sabiduría tenemos que ir estableciendo lo que Dios en manera particular en su congregación y, ojo, bajo la visión que Dios le ha dado específica a sus pastores. ¿Sí? Antes de terminar, quiero decirle algo. Qué importante que la persona que esté ministrando con adolescentes sea una persona que entiende claramente los principios de autoridad. Déjeme decirle que alguien que no sabe estar bajo autoridad no tiene autoridad. ¿Con qué autoridad se para? Esa persona tal vez tendrá más bien autoritarismo o intentará, ¿verdad? Quizás, mire, déjeme decirle otra cosa aquí en este punto. ¿Sabe que gritar no es autoridad? Muchas veces que comenzamos a trabajar con los adolescentes, ¿verdad? Muchachos, póngame atención, ¿verdad? No sé, yo le voy a decir algo que Dios me habló cuando inicié y me dijo: no quiero que les grites. Ahora es diferente en un momento levantar la voz para hacerte oír, pero es diferente gritar como tal. ¿Me estoy sabiendo explicar?
Van a decir, es lo mismo, hermana. Nomás está volteando la tortilla, dígame pues. No, no es lo mismo. No es lo mismo levantar la voz para declarar algo, a gritar, a mostrarse molesto, irritado y hacerlo incorrecto. La primera reunión de adolescentes, yo le dije, Señor, ¿qué hago? A mí me gritaron toda la vida y no quiero eso. Y yo le dije, Señor, como tú me estás mandando, yo voy a descansar en tu autoridad. Yo no tengo que maltratarlos ni gritarles. Y no estoy diciendo que en alguna ocasión sin querer no haya fallado en ello, ¿ok? Pero mi corazón no es eso. Digo, estoy siendo totalmente transparente con usted. Pero hay una señal que yo hago. Y cuando Dios me habló, me dijo, mira, tú párate al frente de ellos y con respeto diles que esta señal, así, significa silencio. Y yo así como, pero Señor, o sea, veme el tamaño, ¿verdad? Y Dios me habló tan claro y me dijo, si me crees, te voy a respaldar. Y la verdad es que Dios lo hizo. Yo me paré, ¿verdad? Aquí hay unos jóvenes que están sirviendo, que estuvieron en esa primera reunión. Bueno, no les voy a hacer que levanten la mano. Tú, ¿verdad, Ismael? ¿Te acuerdas de esa primera reunión? Y algunos otros que están aquí sirviendo. Pero yo les dije, miren, yo no los voy a tratar a ustedes como niños. ¿O cuántos niños tengo aquí? Y todos, ¿verdad que no? Ah, no, pues no te voy a tratar como niño, pero entonces vamos a aprender a comunicarnos. Y les dije, ¿a cuántos les gusta que les griten? A ver, levante la mano. Y, ¿verdad? No, a mí tampoco, a mí tampoco. Y yo quiero evitar hacerlo. Entonces les dije, vamos a ponernos de acuerdo, ¿está bien? Y empezamos, les dije, hagan una prueba, hablen todo lo que quieran y cuando yo haga esta señal, ustedes se callan, ¿sale? Entonces lo hicimos. Y sabe que de verdad, Dios, en la instrucción que a mí me dio, yo no estoy diciendo que todos ustedes se vayan a su congregación, a ver muchachos, ¿verdad? Cada quien, o sea, si te sirve y Dios te guía, qué bueno. Pero se lo digo en serio, así del tamañito que tengo, yo nada más me paro en medio y hago así. Y Dios respalda hasta la fecha. Y empiezan entonces, que te calles, ya, ¿verdad? Y yo así. Y si siguen hablando, me quedo viéndoles así. Y me quedo viéndole al que sigue hablando. Entonces ya digo, no, ya, cállate, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que tenemos que cuidar. ¿Cómo estamos edificando? ¿Qué estamos plasmando en ellos? El adolescente no necesita que lo maltrates. Necesita ver a Cristo en nosotros. Y te digo algo, si tú estás sembrando en el Espíritu, vas a cosechar vida y paz. Vas a ver en verdad una nueva generación poderosa en el Señor, llenos de la palabra, con discernimiento espiritual. Porque así es. Quiero decirte nada más un aspecto importante para concluir. Si tú tienes este cuidado de verdad de estar fundamentando con la palabra, de estar siempre llevándoles a Cristo, créeme que te vas a asombrar de ver la obra de Dios, la gloria de Dios en ellos. Pero no esperes que ellos reaccionen como un adulto. ¿Se acuerdan de las sencillitas definiciones que les di? Ellos están en proceso de madurez normal. Ahora, eso no significa que no puedan darle respuestas a Dios muy altas, muy en el espíritu. Sí lo pueden hacer. Si tú les enseñas claramente y es Dios que te llamó, Dios va a respaldar su palabra en tu vida y vas a ver levantarse una generación poderosa en las cosas de Dios. Pero quítate esos parámetros de que a veces esperamos de que reaccionen como un adulto. Son adolescentes. Me estoy explicando. Tenemos que aprender a balancear eso, a discernir. Y ellos en su etapa pueden dar unas respuestas impresionantes de entrega, de consagración, de fidelidad a Dios. Me atrevo a decir, como varios de los jovencitos que usted ha visto aquí al frente, nuestro trabajo no es en vano. Hace unas semanas yo les decía a ellos, cuando les volví a enseñar a todo el grupo de adolescentes, no solo a mi equipo de colaboradores, la visión que Dios me dio, lo hago de tiempo en tiempo, ¿verdad? Y yo les decía a ellos,
como el apóstol Pablo, yo no estoy golpeando al aire, no estoy aventándome a ver qué sale. No, yo tengo bien claro lo que Dios me llamó a hacer desde hace un poco más de 7 años en este ministerio, ahorita en esta congregación. Tenemos que tener una visión de Dios muy claramente establecida. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es nuestro proceso? El tiempo en el que como congregación estamos. Y si por ahorita, pastores, no hay una persona que Dios pueda levantar para ayudarles a enseñar y a trabajar así con los adolescentes, no se preocupen. Mañana voy a hablar un poquito de esos aspectos. Pero ¿saben qué? La labor primordial es de los padres, no de nosotros. Entendamos eso también, papás, porque no sé si en otras congregaciones sucede, pero a mí a veces me sucede mucho. Es como que vienen, ay, arréglamelo, Janet, ¿verdad? Y quieren que yo les arregle en una hora de consejería lo que ellos desarreglaron en 10, 12 años de su vida familiar, o en 15 o en 17. No se puede, aunque Dios hace milagros. Y sí los hemos visto y los seguiremos viendo, porque sabemos quién es nuestro Dios, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es la verdad. Pero nosotros no somos los papás. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Es tu responsabilidad antes que de nosotros. Igual que con los maestros de niños, igual que con los líderes de jóvenes. Es tu responsabilidad, varón, mujer, que tienes hijos. Son tu primer ministerio, tu primer responsabilidad. Pero después podemos nosotros ser instrumentos poderosos en las manos de Dios para en verdad levantar una nueva generación de verdaderos discípulos de Cristo, de verdaderos adoradores. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Que podamos entender muy clara la diferencia de edificar en la carne y de hacerlo en el Espíritu. Señor, da este celo a cada persona que está aquí y que nos está escuchando por internet. Da este celo, Señor, por mantenernos en la sana doctrina, porque siempre sea todo centrado en tu palabra, todo centrado en ti, Jesús. Lo que un adolescente necesita no es que traigamos el mundo a la iglesia, es que le saquemos a ellos el mundo del corazón, es que los llevemos a ti, que te conozcan a ti. Jesús, era tu oración también, y es nuestra oración hoy. Aquí estamos, Señor, a los que tú has llamado y a los que tú estarás llamando aquí y en otros lugares. Danos la gracia, Señor, y úsanos para que te conozcan a ti, que tengamos sabiduría, que tengamos un balance en cómo nos conducimos en las áreas prácticas del ministerio, para que los adolescentes te amen a ti con todo el corazón, para que te sigan a ti, Señor, no a nosotros en el sentido humano, Señor, pero que sí puedan en un momento imitar nuestra fe, que nuestra vida sea un ejemplo genuino de cristianismo, que ellos puedan imitar, Señor. Danos temor de ti. Y yo te doy gracias por tu palabra. Es tanto, Señor, lo que has depositado en mi corazón, que es difícil plasmarlo en 1 o 2 enseñanzas. Pero tú eres el que has hecho esta obra, y te pido por cada pastor que está aquí, que seas tú hablando a sus corazones, Señor, estableciendo tu visión, la guianza de tu Espíritu Santo tan certera en la responsabilidad tan alta que les has dado de pastorear una congregación, tu iglesia, tu novia, Señor. Y si hay aquí líderes de adolescentes, Señor, maestros de adolescentes, dales tu corazón. Tú eres el buen pastor que diste tu vida. Que tengamos tu corazón, Jesús, dar la vida por ellos. Y ese dar la vida implica prepararse en primer lugar con toda seriedad y responsabilidad para enseñar tu palabra. Haznos entender, Señor.
Gracias por los nuevos ministerios que aquí se levantarán y en cada congregación que está en este lugar. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús.